Más allá de nuestra galaxia y del espacio observable, existen objetos y entidades cósmicas fuera de nuestra imaginación. Objetos y criaturas que en su mayoría yacen en un profundo y letárgico sueño. Años de estudio y paradojas nos han llevado a la conclusión de un hecho planteado hace décadas, el cual podemos casi afirmar con total seguridad. Y es que dentro de este vasto universo y cosmos, existen todo tipo de criaturas y objetos desconocidos, incluso fuera de nuestra comprensión humana. Y es así que en la relativa y posible existencia de otros universos paralelos, podrían existir seres y entidades con aún más peculiaridades y hasta cierto punto peligrosos que los que habitan en nuestro universo. Y es que no fue hasta que después de que nuestros científicos más brillantes diseñaran un portal recreado gracias a la ingeniería inversa aplicada en las naves de combate de una raza alienígena invasora, hace solo un par de años atrás, la cual había puesto en entredicho nuestra propia existencia, que por fin descubrimos un hecho bastante peculiar. Y es que esta raza alienígena había basado sus portales desliespaciales de un objeto masivo, peligroso y antiquísimo del universo, un objeto cuyo horizonte de eventos no te dejaría escapar jamás de él. Así es, estos seres se basaron en los agujeros de gusano para utilizar sus propiedades desconocidas para nosotros y aplicarlas a sus naves de combate. Todo iba bien, pero debo admitir que nuestra confianza nos cegó del gran error que cometimos al intentar abrir el primer portal recreado. No sabemos cómo ni por qué, pero al ingresar las coordenadas de geolocalización, el portal no abría al lugar esperado. De hecho, en el primer intento, el portal solo abría el mismo lugar en el que nos encontrábamos, como una especie de espejo, pero sin las propiedades del mismo. No fue que pasado unos minutos nos comenzamos a dar cuenta de las pequeñas variaciones que había del otro lado del portal, y al parecer, ellos también lo notaban. No pasó demasiado cuando nos dimos cuenta de que no era una especie de portal espejo, sino que era algo que hasta ese día pudimos denominar como universo paralelo. Con acciones casi simultáneas de nosotros mismos, nos dimos cuenta de que pensaban, reaccionaban y actuaban como nosotros, pero con pequeñas variaciones en sus actos que los hacían hacer, decir o moverse de formas diferentes, pero escalofriantemente iguales. En todo su esplendor, las razas humanas de dos universos paralelos habían descubierto un portal entre dos mundos. Al paso de los días, nuestros universos comenzaron a compartir información y conocimientos científicos que el otro universo no tenía. Todo era armonía y paz, y así, prontamente a cabo de unos años, las dos razas humanas de estos universos hicieron de conocimiento público este gran hallazgo a las dos humanidades, llevando y extendiendo el portal a un lugar céntrico para que ambos universos pudieran cruzar el uno al otro. Muchas personas viajaban al otro universo para conocerse a sí mismos, otros tantos por familiares que en su universo habían muerto y en este otro aún seguían vivos. Cualquier cosa que puedas imaginar que podrías hacer entrando a un universo paralelo se hizo. Familias enteras de ambos universos se reunían con sus iguales. Se había convertido en un destino turístico el portal y el viaje entre universos. Pero cada que la calma existe, siempre aguarda un mal oscuro y secreto. Un día, todo lo que era paz, conocimiento y felicidad, pronto se transformó en algo sumamente horrible. Nuestro universo espejo envió una señal de auxilio. Cientos y cientos de personas del otro universo comenzaban a ingresar al nuestro, horrorizadas y traumatizadas por alguna extraña razón. Las alarmas no tardaron en hacerse sonar, pues uno de nuestros miedos más profundos que se había teorizado se estaba volviendo real. No sé cómo fuimos tan estúpidos y permitimos que se siguiera explorando el multiverso. Ahora nuestro gran error se había hecho realidad. No sé si recuerdes que mencioné con anterioridad que en nuestro universo existen objetos y criaturas fuera de nuestra comprensión que aún no habíamos encontrado. Pues al cambiar el curso de dos universos tan cercanos, comenzamos a provocar cambios que no debían hacerse. Y es que si bien había diferencias entre nuestros universos, nuestra interacción con nuestros iguales de un universo tan cercano comenzaron a causar variaciones muy grandes que
que por alguna extraña razón que nunca sabremos, llamaron la atención de algo, de un ser que percibía, un ser que despertó de un profundo y letárgico sueño. De entre las ruinas que eran visibles del otro lado del portal, una especie de gravedad inconmensurable y un sonido que retumbaba en los cielos como trompetas hacía que rascacielos, vehículos y personas salieran volando por los aires a la lejanía. Era un caos digno de un apocalipsis bíblico. Y entonces, un ser colosal se comenzó a hacer presente en los cielos de aquel universo. Lo veíamos desde el otro lado del portal, mientras nuestras fuerzas terrestres y aéreas salvaguardaban a nuestros iguales que escapaban de su condenado mundo. De nuestro lado dieron la orden de cerrar el portal. Aún había miles de vidas tratando de cruzar. Aeronaves de transporte, vehículos terrestres y gente huyendo por su vida se dirigían aún hacia nosotros. Pero órdenes son órdenes. Cerramos el portal, mientras veíamos a toda esa gente venir para salvar sus vidas. Pero no podíamos arriesgarnos más. Era necesario hacerlo. Que Dios nos perdone. Pasó el tiempo, y unidades médicas trataban a las personas heridas. Hospitales de campaña se habían colocado alrededor de donde una vez hubo un portal. Todo yacía en deprimente calma y sereno, hasta que un ser, muy parecido a aquel que surgió de los cielos de aquel universo, se comenzó a hacer presente. Y es que nuestros universos, al estar tan cerca el uno del otro, de esas pequeñas variaciones que nos hacen prácticamente universos hermanos, nos hizo aceptar una realidad latente que sin duda alguna altos mandos y científicos ya estaban esperando. Era nuestro destino, pero nadie quería aceptarlo. Ese ser, aquel terrorífico ser cósmico, de aquel universo en ruinas, pero aún más colosal y aterrador. Era como una especie de rostro humano maltratado hasta la deformidad, y que dejaba atrás de sí un aura de sangre y escombros. Un ser de pesadilla inimaginable. Un ser que ahora sabemos despertó, quizá como inquisidor y verdugo de aquellos que alteraran la estabilidad del multiverso. O quizá era simplemente un ser con un hambre voraz. Y yacía ya escrito en el libro del cosmos la destrucción del planeta Tierra. Me encontraba un peculiar día de otoño, fumando un cigarrillo como de costumbre, desde que papá se fue. Siempre hago esto por las noches. No tengo una hora en específico, pero cada noche sin falta, yo fumo mis cigarrillos. Pero en eso, empiezo a escuchar al cabo de unos segundos, ya que los confundía con sonidos que venían de mi televisor, una peculiar forma de tocar las campanas de la iglesia. Esta iglesia está ubicada a un par de casas de la mía, justo doblando la esquina de la calle al final. Me intrigó realmente el porqué de esta acción, ya que nunca había escuchado tocar las campanas de la iglesia justo a las 12. Tal vez era porque la kermés que se arma en nombre de este santo estaba cerca. Pero no era ese día. Cuando mis papás me llevaban de pequeño, yo ya las había escuchado alguna vez. Pero no era ese día. Recordaba que era por fechas de octubre, pero no exactamente el día. Fue así que abrí la ventana, miré por ella y vi la iglesia a la lejanía. Aún sonaba esa peculiar campana. Era como si la estuvieran tocando de una manera desesperada y enérgica. Me intrigó y me hizo pensar si acaso las iglesias tocan sus campanas para dar distintos avisos o señales. Así que usando la vieja confiable, busqué en internet acerca de posibles significados de las maneras de tocar una campana. Lo sé, parece extraño, pero realmente existe un porqué. Así que buscando la mejor descripción de cómo se escuchaba aquella campana, hallé una que se le parecía bastante. Adjunto su descripción. Toque de fuego, también conocido como arrebato. Este toque de campana es muy alocado y se mueve de una forma vertiginosa. Su función es la de anunciar una emergencia y solicitar la ayuda de los vecinos, que buscarán cómo resolver la situación. Sí,
Justamente así se escuchaba aquel toque. No había duda. Me volví a asomar por la ventana y unos vecinos venían llegando. Los observé para ver si ellos también escuchaban aquellas campanas, pero no. Entraron a su casa y cerraron la puerta como de costumbre, como si nada pasara. Pero, ¿no se supone que al escuchar la campana deberíamos acudir? Podría ser una emergencia. Y en mi gran estupidez de 14 años, preferí hacerme el valiente, el héroe. O quizá fue por simple curiosidad. No lo sé realmente. No logro recordarlo. Fue así que decidí ponerme un abrigo militar, unas botas y un casco, e ir armado con un cuchillo de cocina a aquella iglesia. No sé por qué la curiosidad me ganó. Siento que realmente nadie haría eso. Eso solo pasa en las películas. Así que era una película o era realmente estúpido. Era como una sensación, un presentimiento o una energía que me impulsaba a hacerlo. Rápidamente y cuidadosamente recorrí mi calle en penumbras. Creo que eso me dio mucho miedo, pero no lo sé. Fue más la impresión de salir un día de la nada a ver lo que posiblemente era una emergencia en una iglesia. ¿Qué niño hace eso? En todo el camino, siempre llevé una sensación dentro de mí, de saber que algo malo pasaba y no poder hacer nada. De la nada, y a punto de llegar, comienzo a escuchar sonidos de fuegos artificiales. Detonaban más deprisa que de costumbre, y no veía nada más que una pantalla densa de humo como rastro. Fuese lo que fuese, estos cohetes estaban siendo detonados dentro de la iglesia. Escuché gritos y golpes, seguidos de pequeños ecos. Me quedé inmóvil. Los cohetes sonaban en mis oídos y me aturdían. Estaba entrando en pánico. Fue entonces que tras unos minutos todo quedó en calma. Después de escuchar una pelea, gritos, seguidos de una especie de sonido gutural, me planté frente a la única e indistinguible puerta de la iglesia y con cautela encendí mi linterna y alumbré mi camino en busca de aquello que escuché minutos atrás. Entré empujando suavemente la puerta y no veía nada más allá de 2 metros de mí. No sabía qué era lo que ocurría. Estaba cegado, pero mientras avanzaba, llegué a la mitad de la iglesia. Una especie de cadáver se hallaba frente a mí. Aterrorizado me acerqué a él y lo alumbré, para verlo mejor, ya que estaba en un estado indistinguible. Era una muerte brutal, de las que no te puedes ni imaginar cómo pasó, tanto que no puedo explicarlo en palabras convencionales para mencionar su estado. Dentro de mi cabeza sentía mi cerebro trabajando a 1000, tratando de descifrar esas cosas lógicas que piensas. Y si ves una decapitación, sabes que terminan sin cabeza. Pues esto era como si te dijera lo mismo, y lo que te enseñara era, en vez de una decapitación, un desmembramiento total. Algo fuera de toda lógica. Fue entonces que, dejando atrás ese cadáver, llegó justo al frente de la tarima donde se dan las misas, destruida, cubierta de sangre. Alcé la mirada y, alumbrando con mi linterna la luz que ésta emitía, y subía poco a poco con mi mano hacia donde estaba la figura de Jesús. Pero al llegar a verla, débilmente alumbrada, fue suficiente para dejarme ver algo que me dio un escalofrío total. Pues la cruz, a pesar de estar intacta, había algo que no estaba bien. Pues la mítica y clásica figura de Cristo que ves cuando entras a una iglesia no estaba. Yo bien sabía que en anteriores y contadas ocasiones que llegué a ir había una figura, lo sé. Lo podía jurar con mi vida, pero no estaba más. Lo único que hallé al pie de la cruz fueron 3 clavos grandes de acero. Fue una impresión muy grande, ya que mi mente acelerada ya sabía lo que iba a suceder. Era un presentimiento que resonaba en mi cabeza, cada vez más latente, una y otra vez, como una especie de bucle. Veía la escena de mi muerte, veía todas las posibilidades,
Era un estado de psicosis sin siquiera saber lo que significa. Fue entonces que de la oscuridad, de una gran y alta puerta, salió aquella estatua de cerámica, encorvada, sangrienta y con una antinaturalidad fuera de toda posibilidad lógica. Se acercó lentamente a mí, un paso tras otro, un paso tras otro, pesados, con un totalmente indistinguible tono de piedra cerámica sobre el piso marmolado, pero como si caminara sobre agua, espesa, muy espesa, sangre. Yo no podía moverme, estaba inmóvil del miedo, mis piernas temblaban y se habían dormido, pero no podía caerme al suelo a pesar del dolor. Aquella estatua entonces llegó a mí y me tomó del cuello con sus manos de piedra cerámica quebradiza, que dejaba entrever una especie de carne punzante y viviente. Estaba en una especie de trance, un motor a lo lejos retumbando, como si viniera de un lado a otro en mi cabeza. Me levantó hasta ponerme cara a cara contra él. Era la cara de Jesús, pero a pesar de ser de cerámica, esta se movía como si de una persona real se tratara, pero no me veía como una persona voltea a ver a otra, ni como una estatua. Me miraba de una forma sobrenatural y escalofriante, indescriptible, un horror que sentía hasta en los huesos. Era como un animal hambriento tras la máscara humana de una estatua. Fue entonces que lentamente fui tomando el cuchillo de mi cintura y sabiendo que era mi vida, que era morir o atacar, apuñalé a ese ser en la cara una y otra vez. Le di tantas veces que su cara quedó deformada y ensangrentada, perforada por las puñaladas y sin ojos, con los huesos destrozados de su rostro. Esa cosa fue lo más espeluznante que haya presenciado. Era como si no hubiera sentido nada, a pesar de tener toda la cara así de dañada, con la misma expresión de un animal hambriento, aunque esto ya solo lo podía percibir por las heridas que le provoqué. Entonces, sonidos de ecos en mis oídos y una luz se abrió detrás de la cara de aquella figura de Jesús. Su rostro se abrió, dejando ver un vacío y una luz oscura al final, como si de una luz negra se tratase. Entonces escuché el sonido de carros llegando, motos, el sonido de un tumulto. Eran mis vecinos, era gente que aún no había visto, y todos caminando, entrando a la iglesia como aparentando no ver esa figura, colocándose en los asientos y arrodillándose ante ese ser que aún me tenía sujeto. Estaba al borde de desmayarme por cómo esa cosa me sujetaba, pero no podía hacerlo. Algo me lo impedía. Entonces logré observar cómo aquella gente se levantó y comenzó a formar una fila en dirección a ese ser. Entre más se acercaban, logré percatarme que estas personas ya no poseían la piel de su rostro, solo se podían ver en su interior músculos y tendones, seguidos de sangre chorreante. Era una escena de pesadilla, pues sus rostros no parecían haber sido cortados, más bien pareciese como si aquellas personas o hubieran sufrido el ataque de un animal salvaje o con sus propias manos y uñas se hayan arrancado la piel de sus rostros. Y a pesar de no tener cara, podía ver en sus expresiones, por aquellos pocos músculos que quedaban, tras una cara sangrante, un trance del cual querían escapar, o al menos sabía, como si una especie de conexión nos uniera. Y entonces lo entendí. Todos estábamos formando parte de ese ser, nuestros cuerpos completos, cada hueso y gota de sangre pasaba a formar parte de esa cosa. Entonces, un dolor insoportable en cada parte de mi cuerpo y luego, nada. Desperté. Ahora lo sabía y lo comprendía todo.
pues no solo mi cuerpo y mis memorias habían pasado a ser parte de él. Mi alma, esa esencia que nos distingue, vivía ahora en su cuerpo. Entonces me podía ver a mí mismo devorando a aquella horda de personas que llegaban y llegaban cada vez más, sin rostro, en penitencia, en trance, formados frente a mí. Excitación y placer y un hambre voraz era todo lo que sentía ahora, aunque dentro de mí, de lo que soy ahora, o más bien a lo que pertenezco, trataba de aferrarme a mis recuerdos, a mis memorias, mis vivencias. Pero aunque era fuerte, sucumbía lentamente a su control, y la tristeza, la desesperanza, se iban volviendo ahora en gozo. ¿Y cómo no sentirlo? La humanidad no hacía nada, porque no había nada que hacer contra mí, pues ahora yo soy su Dios. Rachel y yo éramos novios desde la secundaria. Nos conocimos a través de amigos en común y nos llevamos tan bien, como si estuviésemos destinados a estar juntos. Pasamos los fines de semana pasando el rato, disfrutando de la compañía de los demás. Nuestro primer gran obstáculo llegó después de graduarnos. Nos aceptaron en diferentes universidades, a 4 horas de distancia. La mayoría de las relaciones se desvanecerían en este punto, pero perseveramos. Reunirse con la mayor frecuencia posible. El verano de nuestro último año, ya estábamos haciendo planes sobre los próximos pasos en nuestro viaje juntos por la vida. Dónde nos gustaría ir, cuántos hijos, incluso le habíamos puesto nombre al perro que tendríamos. Después de graduarnos le pedí que se casara conmigo. Éramos jóvenes enamorados, y la vida iba según lo planeado. La despedida de soltera de Rachel estaba planeada 2 semanas antes de la boda. Se preparó el lugar, se degustó el menú, y los invitados reservaron vuelos desde distintas partes del mundo. En el camino a casa después de la fiesta, fue cuando la perdí. Ningún bastardo enfermo puso fin a la vida que habíamos soñado. Las cosas que le hizo fueron indescriptibles. Fui el primero en llegar a la escena. Las luces azules parpadeantes enviaron oleadas de terror a través de mi cuerpo. Ya sabía que lo inevitable estaba esperando mi llegada. Eso todavía no me preparó para ver a la mujer que amaba, desfigurada de una manera tan vil. Las lágrimas envolvieron mi visión. No me atreví a mirarla, pero la policía necesitaba que confirmara su identidad. Entre lágrimas y vómitos logré decirles lo suficiente como para llevar su cuerpo a la morgue. Caí de rodillas, perdiéndome en la locura. La autopsia fue exhaustiva, pero no encontró coincidencias de ADN. Las cámaras de la zona no mostraron imágenes claras de su agresor. El funeral fue borroso. Las personas que deberían haber estado celebrando nuestro matrimonio ahora estaban haciendo cola para estrecharme la mano y pronunciar las temidas palabras: lamento tu pérdida. Pasé los siguientes 3 años simplemente existiendo, un fantasma de hombre, haciendo los movimientos que se esperaban de mí. Pasaba mis días en el trabajo, participando en las conversaciones de la oficina, pero sin recibir ninguna información. Las discusiones sobre el nuevo programa de televisión o el último escándalo en línea, estos no significaron nada para mí. La existencia no tenía sentido. El miedo a afrontar esta vida solo era paralizante. Pasé la mayoría de las noches en posición fetal esperando una liberación.
Los siguientes años los pasé intentando localizar al asesino de Rachel. Yo estaba convencido de que la policía nunca intentó encontrarla. Mis creencias se vieron alimentadas por horas navegando por internet, plagando mi mente con historias de conspiraciones, foros de personas que creían que el mundo estaba gobernado por lagartos y que nuestras vidas no eran lo que creíamos. Me involucré con algunas personas peligrosas, aquellas que sembraban el caos a través de la propaganda e influenciaban a aquellos cuyas mentes eran maleables. A través de estos grupos hice conexiones, personas que tenían acceso al poder, pero que, en primer lugar, nunca deberían estar en esas posiciones. Arrinconé a mi primer objetivo en un estacionamiento subterráneo. Le puse un cuchillo en la garganta y le exigí una confesión. Había confirmado que salió de prisión una semana antes del asesinato de Rachel. Estaba acusado por robo a mano armada y agresión sexual. Yo llevaba un pasamontañas negro y me cubrí la cara con la capucha. Lo vi salir de su auto y dirigirse hacia las escaleras de bloque de departamentos. Las luces eran tenues, mientras uno se arrastraba entre las sombras. Fuera de la vista, detrás del costado de una camioneta. Cuando se acercó a mi posición, me lancé hacia él, inmovilizándolo contra la pared. Sus ojos se llenaron de miedo cuando la hoja hizo brotar un hilo de sangre. Después de interrogarlo implacablemente sin resultado, lo golpeé tan fuerte en la mandíbula con el mango de la daga, dejándolo tirado en el suelo, con los pantalones mojados de orina por el temor de su vida. Continuó esta rutina en varias ocasiones más, cada vez más intensa que la anterior. Finalmente recuperé el sentido después de mi encuentro con la sexta víctima de mi mente trastornada, un joven andrajoso, de 20 y tantos años, con el comienzo de vellos apenas visibles en secciones de su barbilla. Había llegado a romperle algunos dedos cuando mis preguntas no obtuvieron las respuestas que esperaba. Esta vez había ido demasiado lejos. Dejé a este hombre en un charco de su propia sangre, destrozado y magullado. Pasé las siguientes noches orando por perdón. La vida puede parecer una tarea inútil, pero todavía esperaba la salvación al final del camino. Las oraciones de perdón se convirtieron en oraciones de fortaleza, oraciones para devolver algo de alegría a mi vida. Recé por un milagro, para traer de vuelta mi amor a la tierra de los vivos, para sanar las heridas que mi alma había sufrido. Continué en esta línea durante semanas, pidiendo alguna intervención divina que me diera otra oportunidad de vivir con Rachel. Mas sin embargo mis oraciones quedaron sin respuesta. El sentimiento de pérdida comenzó a consumirme una vez más, sin sentir ningún remordimiento o bondad por los poderes todopoderosos del universo. Caí en un lugar oscuro. Mis conexiones que hice en línea me dirigieron hacia métodos más ocultos y antiguos. Me sumergí en el arte de la brujería y los rituales satánicos con la esperanza de un intercambio. Mi alma por una segunda oportunidad. Estudié rituales e invocaciones, con la esperanza de obtener acceso a uno de los caballeros del infierno. Derramé la sangre del ganado y pronuncié palabras blasfemas de poder, pero todavía no obtuve respuesta. Fue entonces que recorrí los foros en búsqueda de información sobre un método diferente. Me puse en contacto con muchos de los llamados eruditos del cosmos, cada uno con una parte de información que me ayudaría a convocar a Azgorath, una entidad cósmica que puede conceder deseos a quienes puedan completar su prueba. Me comuniqué con un sujeto llamado Mark Wallace, un investigador publicado sobre las entidades más allá del cosmos, para darme alguna orientación sobre la tarea que planeaba emprender. No se sabe mucho sobre las criaturas cósmicas, y aún menos sobre Azgorath. Mark se acarició la barba mientras pensaba. Su cabello se había vuelto gris hace años, pero su barba todavía se parecía al negro. Debo subrayar el hecho de que uno no intenta establecer contacto con ellos a la ligera. Traerlos a nuestro mundo puede resultar perjudicial para ti. Hay cosas peores en la vida que la muerte. Sufriría una eternidad de dolor por un solo momento más con ella, dije con voluntad. No dudo de tu determinación, Connor, ni de tus motivos,
pero no creo que puedas comprender lo que estás tratando de lograr aquí. Aquellos de nosotros que profundizamos en estas entidades, debemos aceptar el hecho de que son universales, que existen otras realidades como la nuestra, en las que residen, una pizca de su presencia en todas y cada una de ellas, que tenemos diferentes versiones de nosotros mismos en otras líneas del tiempo que viven tangentes a nosotros. Su tormento contra ti puede durar milenios, rompiéndote hasta la esencia misma de tu ser, a través de infinitas dimensiones. Me miró a los ojos, deseando que entendiera su razonamiento. Ya comencé este curso, dije, tratando de ocultar el temblor en mi voz. Solo estoy buscando algún consejo sobre cómo asegurarme de tener la oportunidad de ganarme su favor. Mi propio Dios me ha abandonado, y el diablo es demasiado cruel para ayudarme. Lo que deseas buscar hará que cualquier trato con el diablo parezca un juego de niños. El ritual de invocación fue largo y arduo. Las cosas que he hecho me han excluido de cualquier redención. He profanado todo lo que es humano. No revelaré los pasos, ya que hacerlo pondría en peligro a cada uno de los que escuchan esto, pues una vez que conoces los pasos, te sentirás obligado a completarlos. Cuando se completó la última tarea, llamé a Asgorath y le pedí que me concediera mi único deseo, aceptando lo que pudiera pedirme. Me quedé allí, al borde de un acantilado en el fin del mundo, contemplando el mar infinito. Esperé durante algún tiempo, sin señales de presencia de otro mundo. Cuando me volví para irme, derrotado y lleno de vergüenza, noté que podía haber una perturbación sobre aquel horizonte. El mar empezó a cambiar de color, primero rojo, luego verde y morado. Mis ojos giraron furiosamente. Cuando volvieron a enfocarse, noté que me estaba mirando desde el nivel del suelo. Mis ojos se habían salido de sus órbitas. La vista era repugnante, ya que el punto de vista de cada iris cambiaba de forma independiente. Mi cuerpo comenzó a desmantelarse y reconstruirse en forma inhumana. Podía sentir una presencia invadirme. No existen palabras para describir la sensación de horror cuando cada fibra de mi cuerpo se reorganizó. La agonía física solo fue superada por el tormento psicológico que soporté, mientras mi mente colapsaba bajo el peso de la incomprensión. Asgorath había dado a conocer su presencia. Mi mente se hizo añicos cuando Asgorath intentó comunicarse conmigo. Experimenté cada muerte dolorosa conocida por el hombre durante una eternidad y una instancia al mismo tiempo. Él reconstruyó mi conciencia de una manera en la que podía percibir sus palabras en el pensamiento. Imágenes y sentimientos eran nuestra forma de comunicarnos. Solo puedo describirlo como si me obligara a comprender su significado. Se dirigió a mí como Asgorath, el disruptor de la existencia, y yo era su atadura a este plano. Le rogué que me devolviera mi amor perdido. Puse tanta voluntad detrás de mis pensamientos como fuera posible. Lo inundé con fotografías de nosotros y de las vidas que imaginamos. Él no era capaz de comprender las emociones del hombre, pero podía entender mi deseo de devolver un alma de entre los muertos. Describió cómo su influencia sobre los hilos de mi vida estaba limitada por mis formas alternativas en otras realidades. Si esas cuerdas se redujeran a una sola, entonces podría conceder mi deseo, y para hacerlo, necesitaría soportar las pruebas. Acepté su propuesta sin más explicaciones. Cualquier cosa que me requiriera lo haría. Formó una imagen en mi mente de innumerables versiones de mí mismo luchando entre sí, cortando una cuerda cada vez que uno caía. Ahora, yo era el solicitante del juicio, y se lo hizo saber a mis homólogos. Nos encontraríamos en ocasiones aleatorias, dentro de la siguiente rotación de la estrella de mi planeta. Una lucha de voluntad y determinación, hasta que solo quede uno. Estas reuniones se llevarían a cabo en todas las líneas del tiempo, cada versión de mí, luchando por permanecer. Me mostró una imagen de un concurso que ya se estaba llevando a cabo. Una versión mayor de mí, a la que le faltaba un ojo por una herida recibida hace años, luchando contra una versión de mí que no tenía más de 10.
Eran conscientes de que yo era la causa de su tormento y me odiaban por ello. La contienda solo podía decidirse con armas formadas en forma de puntas. Entendí que esto significaban espadas. El concepto no le resulta familiar a Asgorath. Su presencia se retrajo hacia los confines del universo y mi mente comenzó a volver a la normalidad. Era consciente de que necesitaba prepararme para los desafíos que se avecinaban. Escribo esta entrada con la esperanza de que nunca busques encontrarte con este horror sobrenatural. Actualmente estoy sentado frente a mi computadora, cubierto por la sangre de mi primer retador, una versión de mí que había vivido una larga vida. Él supo quién era yo en el momento en que apareció en mi habitación. Sus ojos ardían con un odio desconocido para la mayoría. Desafortunadamente para él, era tan anciano que apenas tenía fuerzas para levantar el brazo en defensa mientras yo le cortaba la garganta con mi espada. Estoy resistiendo la necesidad de dormir, porque temo que cuando cierre los ojos, el próximo retador tendrá la oportunidad de tomar mi premio como suyo. Ellos están luchando por sus vidas, pero yo estoy luchando por la de ella. Hace un par de años atrás, el mundo se encontraba al borde de una nueva gran guerra. Países se enemistaban con otros tan rápidamente que pareciese quisiesen ganar el primer lugar de lo que fuesen una especie de olimpiadas bizarras, para ver cuál retrasada es la raza humana. Los conflictos geopolíticos son tan mundanos y absurdos que poco de nosotros habla ser los animales cual evolución de más de 100.000 años los ha llevado a llevar la batuta y presunción de llamarse a sí mismos los seres más inteligentes del planeta Tierra. Y es que el fin del mundo es el fin del mundo. Ya se presagiaba desde los orígenes de la humanidad el final inminente. El hombre ha combatido al hombre, dejando a su paso caos y destrucción, sangre y muerte. Y es que la verdadera evolución del ser humano consiste en crear y mejorar sus armas para hacerlas más capaces y destructivas, lo cual nos lleva a la pregunta: ¿qué es lo que realmente quieren destruir? ¿A sus hijos? ¿A sí mismos? No hay otra forma de ver las cosas. No hay salvación. No existe un Dios redentor y benevolente que pueda salvarnos. Y si realmente pudiera hacerlo, ¿por qué lo haría realmente? ¿Lo merecemos? No. No tenemos salvación. Hace 7 días algo misterioso y repentino apareció en el cielo. No tengo palabras para describirlo. Era una especie de luz muy fuerte que cegaba. Permaneció un par de minutos y luego desapareció de la misma forma como se pierde un barco al horizonte. En los noticieros reportaban que aquel avistamiento tenía una especie de cuerpo humanoide vestido tras una luz ondeante que asemejaba un manto. En el mundo obviamente causó un revuelo y empezaron a teorizar acerca de que Dios mismo se había presentado ante nosotros para que creyéramos y tuviéramos fe. Otros se molestaban y se preguntaban a sí mismos el por qué Dios dejaba que pasaran todos los males del mundo, y si eso le parecía alguna especie de show enfermo que le entretenía. Yo, por mi parte, he sido un creyente desde niño, por mis padres principalmente. Y es que en verdad la influencia desde niños nos forma como adultos en todos los ámbitos. Siempre tuve mis dudas sobre la existencia de Dios y ante la gente siempre me hice pasar por agnóstico para evitar las burlas. Y es que la gente realmente había dejado de creer en cuentos para niños. Por mi parte, en el fondo quería pensar que era real. Y ahora lo veo en las noticias. Todo el mundo habla de él. La gente lo idolatra abiertamente y la gente empieza a creer nuevamente. Pero algo en mí, una especie de alerta, como un sentimiento ineludible que recorre mi cuerpo como un sudor frío, se hace más y más presente. Un augurio, un presagio de que algo no estaba bien. La prueba ferviente de su existencia ante mis ojos.
y algo me decía que aquel ser divino de los cielos no era el Dios que siempre había imaginado. Y es que a la par de su aparición, cosas extrañas comenzaron a acontecer en todo aquel sitio en donde fue avistado. Lo que alguna vez se habían denominado como experiencias paranormales comenzaron a emerger en todo lugar de la Tierra. Todas las personas a su manera comenzaron a experimentar acontecimientos de índole paranormal, que iban desde visiones de sombras andantes o hasta el ver alguna entidad extraña en tu propia casa. Esto fue así a lo largo de 7 días. 7 días que se hacían eternos. La cordura humana iba cayendo con cada día que pasaba. La sociedad comenzaba a colapsar por las voces y las visiones aterradoras. Y entonces, un sueño. Pude apreciar aquel ser dentro del más profundo sueño que jamás tuve. Con una voz seca, calmada y susurrante, a la vez que amenazante, me habló en el mundo onírico, pero al despertar, y cual sueño fugaz, todo en mi memoria y recuerdo sobre ese sueño fueron borrados o escondidos en lo más profundo de mi mente. Lo sabía, pues sus palabras resonaban en mi cabeza como ecos de un episodio de esquizofrenia. Su Dios ha llegado y el fin está cerca. Debo admitir que un miedo intenso comenzó a invadirme. Todo lo que estaba pasando era demasiado para mí. No podía más. Solo deseaba que esto acabara. ¿Cómo era posible que Dios mismo nos estuviera haciendo todo esto? No le bastaba con abandonar a la humanidad por miles de años, dejarnos a la merced de toda la cruel naturaleza humana. Para mí simplemente no tenía lógica, y ya nada podía tenerlo. Pasados los 7 días, 3 días de oscuridad asolaron a la humanidad entera. Y como si la desgracia que se tornaba sobre nosotros no fuese suficiente, criaturas las cuales solo se podrían decir provenientes de las pesadillas más ancestrales de la humanidad, comenzaron a invadir la superficie de la Tierra. Criaturas humanoides de casi 2 metros de altura, muy delgados y con una piel gruesa y grisácea, sin ojos, pues sus cuencas se encontraban vacías cual agujeros negros sin vida. Poseían una hilera de dientes afilados cual navajas, con los cuales yo mismo vi despedazar a sus víctimas. Yo, por llamarlo suerte, vivía en un edificio de 16 pisos, y desde lo más alto podía escuchar los gritos y lamentos de las personas, ahora víctimas de estos seres avernales, y detrás de todos ellos, este ser de una manera omnipresente simplemente se contemplaba observar. Yo no sabía qué hacer. El miedo y la psicosis ante mi inminente muerte eran los únicos pensamientos que habitaban mi cabeza. Todo era oscuridad total, en cada rincón, el cual solo se iluminaba por la luz de ese ser con 2 brazos abiertos, que trataba de verse como una figura de gran divinidad y poder. Pero en mis adentros, sabía que aquel Dios lo disfrutaba. Entonces, mientras contemplaba aquella figura de autoridad, un sonido fuerte y seco se escuchó justo fuera de mi apartamento, seguido de gritos y rugidos provenientes de aquellos seres, los cuales ya habían conseguido entrar en el edificio y ahora estaban a solo unos metros de mí. Disparos y más gritos de sufrimiento, seguido de golpes contundentes y el distinguible sonido de salpicaduras y carne machacada, seguidos de los gritos salvajes e indómitos de aquellos seres. El único instinto que surgió en mí fue el de tomar un cuchillo de la cocina y esconderme lo mejor que pudiese en un armario cercano. Hace tiempo había logrado colocar una barricada frente a la puerta principal, y solo con la esperanza ciega, casi extinta, esperaba en que fuese suficiente para mantenerme alejado de aquellas criaturas. Si fuese por mí, no esperaría la muerte, y hace tiempo que ya habría tomado mi propia vida. Pero la cobardía ante la muerte misma era más fuerte. Entonces, tras unos breves minutos de tranquilidad, sin previo aviso, golpes salvajes se comenzaron a escuchar en mi puerta. Sonidos de destrucción y garras, acompañados de aquellos infernales gritos y rugidos inhumanos seguidos de la madera destruyéndose de la puerta. La adrenalina no pudo más en mi cuerpo. Mi corazón latía tan rápido y terminé por desmayarme al escucharlos entrar. Fue así que me vi a mí mismo en una especie de viaje astral y contemplé así mi muerte.
Observé cómo aquellas criaturas devoraban y despedazaban mi cuerpo con su fuerza sobrehumana, utilizando sus enormes garras y colmillos afilados como navajas con una facilidad infernal, parecida a la de destrozar una hoja de papel con ira. No pude mirar más, pues todo lo que quedaba de mi cuerpo era el rastro de sangre y vísceras sobrantes del hambre voraz de esas cosas. Entonces pude ver a ese ser. Me acerqué poco a poco a él, pues ya no había barreras físicas que me impidieran acercarme. Y fue así que lo maldije, y le pregunté el porqué de todo esto. ¿Qué fue lo que hicimos mal para merecer un castigo de tal magnitud y crueldad? Pues no había salvación. Yo mismo pude escuchar cómo niños eran devorados por los ángeles de muerte de este supuesto dios. ¿No vas a decir nada? ¿Simplemente eres el asesino de tu propia creación? Y de la misma manera amenazante, y con una voz seca, como en mis sueños, dijo: «Contémplame y mírame, pues ahora soy tu Dios, tu creador, y su legión de ángeles murieron a mis manos hace más de 1000 años. Ahora ustedes son el último eco del cosmos de lo que alguna vez creó. Pronto yo seré el más poderoso cuando sus mentes y sus dones pasen a formar parte de mí, como la de mi hermano, y sus ángeles yacen ahora en mí. Pero no temas, pues cuando formes parte de mí, podrás ver y sentir lo mismo que yo, el placer de matar y llevar la destrucción. Ustedes solo fueron el comienzo. Aún me faltan 3 más». Llámenme loco, pero siempre he tenido un extraño presentimiento. No sé cómo explicarlo, pero supongo que todos han sentido algo parecido en su vida. Es algo que sabes que sucederá tarde o temprano, y nada podrá impedirlo, pero nunca logras entender completamente qué es o por qué. Bueno, mi historia comienza precisamente hace un mes, y si soy sincero, no me considero una persona cuerda, pero tengo sentido común, y eso al menos para mí es suficiente. Trabajaba como repartidor de pizzas, aunque mi trabajo no es algo que llegue a interesar realmente. Digamos que he tenido la sensación de que algo nos vigila. No me refiero a ninguna de esas creencias absurdas sobre alguna organización secreta, no, es otra cosa. Siento que son seres del más allá, y tampoco me refiero a seres como los espíritus o fantasmas, sino antiguas criaturas que nuestra mente primitiva no comprende y nunca ha visto. Es algo raro e incluso estúpido, pero soy capaz de ver cosas, como una especie de vidente, como si ellos me hubieran escogido para divertirse con mi sufrimiento y preocupaciones, sobre si algún día llegará el momento en que vendrán. Cada vez que observo las estrellas, lo que eran brillantes puntos en el oscuro cielo nocturno, ahora es mi infierno personal. Puedo ver perfectamente a esos desagradables organismos. No poseen una forma establecida. Su cuerpo, o por llamarlo de alguna manera, cambian constantemente según sus perversos deseos. Pero lo más notorio, siempre ha sido verlos con esos ojos, los cuales son incontables. Están en mayor cantidad que las mismas estrellas. Cuando los veo siento que el delicado hilo entre la cordura y la locura sufre de tirones esperando romperse. Esos tentáculos, oscuros y babosos que se retuercen a través del sistema solar. No sé, pero siento que así es. Y lo peor, sus cuerpos. Bolas desagradables de carne podrida con un líquido verde oscuro que sale por distintos agujeros que ésta tiene. Vivía tranquilo, feliz, normal como la mayoría de las personas que conoces. Tenía mi vida laboral no muy bien establecida, pero tampoco era tan malo. Una vez fui a entregar un pedido, y al terminar mi trabajo como dictaba el horario, fue cuando los vi por primera vez. Me percaté si estaba soñando, pero no, y al parecer nadie más podía verlos. Ese día gritaba sin parar, sentía temblores e incluso casi sentía como mi corazón por poco dejó de latir.
Traté de avisar a cuanta gente pudiera, pero era inútil. Lo más perturbador era que en las noches, mientras trataba de dormir, sentía sus voces en mi cabeza, atroces sonidos inentendibles, pero de alguna forma pude entenderlos a la perfección. Me habían contado lo que eran: antiguos ancestros, más viejos que la creación del universo. Su propósito era decidir el destino de los mundos, si eran dignos o indignos de lo más preciado, la vida. De solo oír sus voces, las jaquecas eran tan grandes como sus cuerpos. Yo había sido elegido, pero ¿por qué precisamente yo? Según ellos, porque necesitaban comprendernos antes de hacer su aparición y querían saber el cómo reaccionaríamos a su presencia, usándome como una rata de laboratorio. Aunque no fueron precisamente sus palabras, significaban lo mismo. Las demás personas viven en su ignorancia, sin saber lo que aguarda justamente en el espacio, justo ahora. A su forma nos estudian. Cada movimiento, cada acción que realizas, lo que haces ahora, todo lo saben. Este estudio sobre la humanidad puede tomar años, pero puede que terminen pronto y que su opinión no sea buena. Solo nos queda esperar la destrucción de la vida tal y como la conocemos. Es justo que disfruten de cada uno de sus preciosos momentos, porque a diferencia de ustedes, mi esperanza terminó. Ellos lo han decidido. Ya saben cómo nosotros reaccionaremos a su aparición. Los conozco, los he visto. Justo ahora estoy esperando en medio de mi desolado patio, mi final. Puedo verlos, y nunca fue más hermoso. Al fin seré libre, cuando sea llevado a sus fauces y les sirva de alimento. El viaje llamado vida tiene un montón de sorpresas en ella. ¿Qué deparará tu destino? Fue como un gran destello, y luego dos. Pasaron algunos días y la tercera y cuarta aparecieron, posándose como el astro rey lo haría en una mañana cualquiera. El mundo quedó atónito. Era realmente sorprendente que de una noche a otra, 4 nuevas estrellas aparecieran como si nada. Más temprano que tarde, grandes astrónomos de todo el mundo comenzaron a estudiar estas estrellas. Eran grandes y resplandecientes. No eran lo suficientemente brillantes como para iluminar el cielo nocturno, pero realmente se daban a ver. Los gobiernos del mundo nos dijeron que no había de qué temer. Solo eran asteroides, los cuales por sus dimensiones y posiciones brillaban tanto durante las noches. Claro, esto no hizo más que alarmar a algunos, aunque siempre nos dijeron que todo estaba bien, que no estaban en curso de colisión. Algo simplemente andaba mal, y es que muchas personas, las cuales eran descubiertas viendo con telescopios personales, inclusive desde sus propias casas, eran detenidos y no se sabía más de ellos. Ya hace varias semanas de que inició esto, y hace un par de días los centros públicos de astronomía cerraron sus puertas. En estos momentos, observo cómo arrestan a mi vecino, el cual había estado avistando estos objetos de hace tiempo. Cuando los sacaron durante la madrugada, él gritaba y vociferaba inconsistencias e irracionalidades propias de un psicópata. Y es que no estoy seguro, pero siento como si ellas se acercaran. Llámenme loco, pero últimamente, y no soy el único que ha visto esas estrellas incluso moverse. No algún movimiento esporádico, pero sí como si cambiasen de posición las unas entre otras, y no de la manera en como un objeto inanimado lo haría, sino más bien como sincronizándose entre ellas. Han pasado 4 meses desde su aparición, y hasta ahora han aparecido 14 objetos más. Así es, dije objetos, ya que la NASA no los sigue catalogando como asteroides, sino como objetos voladores no identificados. Realmente vivimos en una mentira, y es increíble que le sigamos la corriente. El gobierno nos cree estúpidos, y esta es la viva prueba. Como si no notáramos cómo estos objetos se mueven y cambian de posiciones al paso de cada hora en la madrugada. Siempre están ahí, incluso durante los días. Siento que puedo ver su brillo al cenit del astro rey.
Dependiendo del horario, vemos unas u otras estrellas emerger. Esto quiere decir que nos rodean y no tienen un origen específico. Simplemente algo las está atrayendo a nosotros desde cada rincón del universo. Día 436. El denominado fenómeno, las estrellas que se acercan, ha causado conmoción a nivel mundial. Los objetos yacen tan cerca que incluso es posible verlas durante el firmamento solar como luces al 20% de la intensidad normal del sol. Por las noches su luz hace que éstas parezcan un día nublado eterno. Tratamos de mantenernos, pero simplemente nuestras vidas están siendo controladas por aquellas cosas. Y es que desde el último eclipse solar artificial que provocaron esos objetos, al tomar una forma de luna llena, posarse sobre el sol y de un momento a otro apagarse, fue el acabose de la cordura. Desde entonces, y cada 18 días, se repite este evento astronómico, provocado por los que muchos definen como seres de inteligencia superior. ¿Qué quieren con nosotros? ¿Por qué hacen lo que hacen? Es simple diversión, malevolencia, de saber que algo se acerca y nosotros no poder hacer nada, porque no hay absolutamente nada que podamos hacer. Sin duda cada día se acercan más y más. Su luz es tan intensa, pero por más fuerte que sea, nunca te quema. ¿Qué criaturas o seres cósmicos están detrás de tan peculiar formación? Con toda afirmación, yo nunca lo sabré, pues toda la sociedad ha colapsado. Muchas personas se suicidan día a día. Ni siquiera hay tiroteos. Todo es calma, hasta el sonido ignífugo de un arma retumbar entre mis oídos. El indistinguible sonido de alguien quitándose la vida. Totalmente un martirio para alguien que vive en un departamento residencial. Me he quedado sin comida y he comenzado a morir. Pero lo que más me aterra no es mi propia muerte, sino el hecho de que probablemente todo en lo que creía siempre haya sido una mentira más.